Participar e inaugurar este primer Congreso Internacional de Neurociencias Aplicadas es para mí un auténtico orgullo y placer. Y cuando digo orgullo y placer, no lo digo con palabras huecas, con palabras vacías, sino que lo digo desde el pleno convencimiento, ya que en este Congreso convergen, confluyen personas con intereses en disciplinas muy diferentes, como son, por ejemplo, el neuromarketing, las neuroventas, el neurocoaching, la neuroeducación. Pero todos tienen algo en común y es que nos apasiona, nos encanta el mundo de las neurociencias. Al mismo tiempo, es un orgullo y un placer participar en este congreso organizado por el Instituto Brighton de Formación, un instituto de referencia en las neurociencias, tanto aquí en Europa, en España, como en Latinoamérica. Aunque Nicari me ha presentado, mi nombre es Juan Carlos Domingo, yo soy químico de formación de base. Si bien, como me gusta decir a mí, muy pronto dejé la bata por la corbata. Durante más de 20 años fui director comercial en diferentes empresas del sector industrial. Si bien hace 5 años me decidí dejar el mundo de las multinacionales para dedicarme a aquello que me apasiona y que me gusta y que es formar equipos comerciales para aumentar sus ventas y su eficacia comercial. Pero entremos en materia. En esta ponencia vamos a hablar sobre 3 puntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué es la neuroventa y por qué el vendedor de los zapatos brillantes ya no funciona, como dice mi ponencia. En segundo lugar, vamos a hablar de algunas metodologías que nos permiten llegar al cerebro metaconsciente de nuestro cliente, ya que la neurociencia dice que es allí donde se toman las decisiones. Y en tercer lugar, vamos a hablar de algunos tips muy básicos para poder aumentar nuestras ventas como comerciales. Empecemos por qué es la neuroventa. Conviene definir qué es la neuroventa porque mi experiencia aquí en España, a la cual he asistido a muchos programas y he visto muchas temáticas de posgrados, formaciones en neuroventas, utilizan el concepto neuro. Y yo diría que lo utilizan porque es un concepto que está de moda, que vende. Pero detrás de un programa de neuroventas tiene que haber algo más. Bajo mi punto de vista tiene que haber 4 cosas. En primer lugar, una incorporación de los conocimientos del funcionamiento del cerebro. En segundo lugar, tiene que haber elementos de programación neurolingüística. En tercer lugar, tiene que haber elementos de neurocomunicación. Y en cuarto lugar, tiene que haber detrás un entrenamiento cerebral del vendedor, tanto neurocognitivamente para desarrollar sus habilidades de percepción, de atención, de memoria, de desarrollo de habilidades ejecutivas, como emocionales. Porque la emoción es vital para tener un buen desarrollo neurocognitivo. Todo esto es imprescindible en las neuroventas. Y todas estas habilidades que nos dan las neuroventas redefinen las competencias comerciales para tener éxito comercial. Porque, señores, como dice la ponencia, el vendedor de los zapatos brillantes ya no funciona. Es decir, aquel vendedor que utilizaba la verborrea, que era un experto en describir las características y bondades de su producto, que hablaba de beneficios como un disco rayado, ese vendedor ya no funciona, porque esa información estará a un clic del comprador en la página web del vendedor. Daniel Pink, uno de los divulgadores en temas empresariales más importantes en Estados Unidos, ya nos decía en su bestseller Vender es humano que las ventas habían cambiado mucho más en los últimos 5 años que en los últimos 100. Y esto es debido a que los vendedores que únicamente aporten información al proceso comercial ya no aportarán valor a la venta. Un dato. Fuller Bruce, empresa emblemática en Estados Unidos, donde 8.300 vendedores visitaban cada uno de los hogares de Estados Unidos vendiendo productos de limpieza. Esta empresa, que facturaba más de 3.000 millones de dólares y se fundó nada más y nada menos que en 1903, quebró en el 2012. Esto es debido a que los vendedores ya no es suficiente con que aporten información únicamente al proceso comercial. Lo que la neurociencia nos demuestra es que para vender al cerebro del cliente hemos de vender al cerebro metaconsciente, inconsciente de nuestro cliente, porque es allí donde se toman el 95% de las decisiones. Es decir, ya no funciona que hablemos al cerebro consciente, aquel que es un cerebro lógico, racional, un cerebro consciente, no, hemos de vender al cerebro metaconsciente. Yo metafóricamente podría decir que el cerebro del cliente, el cliente
dice lo que piensa, pero realmente hace lo que siente. Es decir, hace lo que emocionalmente decide. Por lo tanto, hemos de hablarle a nuestro cerebro metaconsciente, al cerebro metaconsciente de nuestro cliente. Durante mi experiencia como director comercial, y una de las inquietudes que más nos surgía y que era motivo de discusión y era motivo de largas conversaciones con directores comerciales de otras empresas, era el discernir cómo era posible que vendedores a los cuales se les formaba de la misma manera, en una aula, con las mismas técnicas de venta, tratamientos de objeciones, unos vendían y otros no. Unos conseguían sus objetivos comerciales y otros no lo conseguían. La neurociencia nos ha dado la respuesta. Y es que para llegar al cerebro del cliente hemos de hablarle al 95% del cerebro metaconsciente. Y esto nos abre un mundo de metodologías que tenemos que desarrollar. Yo os voy a hablar de estas metodologías de 3 en concreto. En primer lugar, incorporar conocimientos del neuromarketing. Incorporar los conocimientos de cómo el cerebro del cliente recibe la información a través de los canales multisensoriales, es decir, del olfato, del gusto, del tacto, y cómo se crean emociones en el cerebro a través de los neurotransmisores químicos y cómo esas emociones generan conductas. Todo eso es vital para entender cómo funciona el proceso comercial. Porque, señores, el producto no es aquello que está en la estantería, en la góndola, en la estantería de una fábrica o de un supermercado, no. El producto es lo que el cerebro del cliente construye en su mente. Por lo tanto, el producto será diferente en cada cerebro de cada cliente. Todo esto hoy puede verse con diferentes metodologías, como pueden ser EITACs, resonadores, tomógrafos, biometrías, y todo esto puede verse mediante la neurociencia. Yo os voy a poner 2 ejemplos prácticos de estos conocimientos. En primer lugar, como vendedores lo que tenemos que hacer es, a la hora de presentar una oferta, darle al cliente 2 alternativas. Esto es claro. Si nosotros al cliente le damos 2 alternativas, el cliente va a poder decidir mejor, porque el cerebro del cliente metaconsciente necesita tener patrones de comparación para poder decidir. Un ejemplo de esto se dio muy claro en la industria de los electrodomésticos. Cuando se lanzó la primera máquina para hacer pan, se hicieron diferentes estudios cualitativos y cuantitativos y directamente fueron muy satisfactorios. Pero cuando el producto salió al mercado, el producto fracasó. Y esto es debido a que no había en el mercado otro producto para poder comparar. No había otra máquina de hacer pan con la cual el cliente pudiera comparar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como vendedores es cuando presentemos una oferta a nuestro cliente, darle 2 opciones para que su cerebro pueda comparar. Otro ejemplo que os daré, por ejemplo, sería en la industria en la cual provengo. Yo trabajé muchos años en la industria del tratamiento del agua. Una de las cosas que hacíamos era vender paquetes de sal muera, que los vendíamos en paquetes de 25 kilos. Una cosa de lo que nos pasó y que era motivo de discusión era que las ofertas 3x2 tenían más éxito que las ofertas 2x1. Esto sería difícil de explicar, porque conscientemente podríamos decir que una oferta 2x1 es un 50% de descuento y una oferta 3x2 es un 33% de descuento. Pero la decisión no se da en el cerebro consciente, se da en el cerebro metaconsciente. Y a nuestro cerebro reptiliano, a nuestro cerebro inconsciente, le va a gustar más una oferta 3x2 que 2x1. Simplemente porque 3 es mejor que 2, para que no falte. Así de primitivo es el cerebro metaconsciente. Por lo tanto, ya hemos visto la primera metodología, que es conocer los elementos del neuromarketing y aplicarlos con ejemplos a las neuroventas. Yo os he dado 2 ejemplos, pero hay muchos más. Pero en esta conferencia únicamente os puedo darlos. En segundo lugar, yo hablaría de otra metodología que es aprender elementos de comunicación no verbal. La programación neurolingüística nos dice que el 55% de la comunicación es a través del lenguaje no verbal. El 37% es a través de la modulación, de los tonos de voz y únicamente el 7% es a través del lenguaje. Por lo tanto, el comercial tiene que aprender elementos de la comunicación no verbal para llegar a su cliente. Y como última metodología os hablaría de la capacidad de percepción y de atención. Los que nos dedicamos a la venta, los que somos neurovendedores, no vamos a poder disfrutar de herramientas como disponen las personas de neuromarketing que les permite ver cómo funciona un cerebro. Es decir, pueden utilizar tomógrafos, resonadores para ver cómo funciona un cerebro.
Desgraciadamente, el neurovendedor debe de tener una gran capacidad de percepción para poder percibir aquellas sutilezas que otros comerciales no son capaces de percibir. Durante mi experiencia yo veía que aquellos comerciales que eran capaces de percibir cómo, por ejemplo, se le dilataba las pupilas del ojo a un comprador cuando se les ponía un buen precio, ese vendedor era capaz de vender mejor que el otro. O, por ejemplo, cuando estábamos en una reunión con diferentes directores de compras y se exponían los argumentos de venta y cuando un argumento en concreto gustaba al comprador y el vendedor era capaz de detectar con el lenguaje no verbal del comprador cómo ese argumento era bueno, eso era trascendental para vender. Por lo tanto, el vendedor debe de mejorar su capacidad de percepción. Y os preguntaréis, ¿y esto cómo lo puedo aprender? Pues muy sencillo, con un entrenamiento cerebral, con un gimnasio cerebral, porque nuestro cerebro tiene una gran virtud y es que se ha demostrado que es neuroplástico. Por lo tanto, puede mejorar y puede crear nuevas conexiones. El inconveniente es que es un avaro energético y, por lo tanto, tenderá a repetir comportamientos. Por lo tanto, necesitamos de un entrenamiento cerebral para mejorar nuestra capacidad de percepción, de atención y de memoria. Todo esto se puede realizar con un entrenamiento cerebral. Llegados a este punto, hemos hablado de dos cosas. En primer lugar, ¿qué es la neuroventa y el vendedor de los zapatos brillantes ya no funciona? En segundo lugar, algunas metodologías para llegar al cerebro inconsciente de nuestro cliente. Y por último, os voy a hablar de algunos tips de neuroventas que os van a servir para vender más y mejor. Vamos a empezar por la primera. Intentar causar una buena primera impresión. Vamos a tener 2 minutos de comunicación con el cliente en el cual va a ser importantísimo crear una buena primera impresión. ¿Y cómo se produce esta primera impresión? Pues es básicamente como la neurociencia ha demostrado a través de canales no verbales y a través de sistemas de percepciones no conscientes. Por ejemplo, os pondré algunos ejemplos. ¿Cómo demos la mano a nuestro cliente? A nuestro cliente le tenemos que dar la mano de una manera sin excesiva ni mucha presión, sin excesiva presión y con poca presión, con la presión adecuada, con una sudoración adecuada para que el cliente no se note con mucha sudoración. Seguro que os recordáis a alguna persona que os ha dado la mano y no ha sido de la manera adecuada, os ha producido una percepción mala. Y tiene que ser en una posición de equilibrio, es decir, con la palma de la mano en posición vertical. Eso significa una posición de equilibrio. Si damos la palma de la mano en esta posición, vamos a dar una sensación de autoridad. Y una posición de la mano así, con la palma hacia arriba, significa sumisión. Por lo tanto, a nuestro cliente le tenemos que dar la palma de la mano en una posición vertical. Esto es clave para generar una buena primera impresión. Otro input, mantener una sonrisa franca a nuestro cliente, una sonrisa real a nuestro cliente. En tercer lugar, mirarle al cliente a los ojos, a la altura de los ojos. Si yo miro al cliente de esta manera, sin mirarle a los ojos, no es lo mismo que mirarle de esta manera. Por lo tanto, para generar una buena primera impresión hay que mirar a la altura de los ojos. Otro punto importante son los mensajes corporales. No es lo mismo que yo le hable al cliente con esta posición, en una posición cerrada, que no va a generar confianza a nuestro cliente, que yo lo haga con una posición abierta, sincera. Estos son elementos no verbales que van a producir una primera buena impresión a mi cliente. Y por último, la escucha. ¿Sabéis qué emociones transmite a mi cliente o transmito a mi cliente si no le escucho? Ira, frustración y ataque a su autoestima. Por lo tanto, escuchar es clave para crear una buena primera impresión. ¿Y por qué es tan importante causar una buena impresión? Porque la neurociencia, como sabemos, nos demuestra que el cerebro es un avaro energético. Y una vez que hayamos causado una primera impresión, el cerebro va a distorsionar, va a eliminar y va a eliminar toda la información que recibe para que esa coincida con la que ha tomado en primer lugar. Por lo tanto, no vamos a tener una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Otro tip que tiene que utilizar el neurovendedor es buscar afinidades con el cliente. Hemos de buscar en el entorno del cliente afinidades, puntos de unión, puntos de conexión con el cliente. ¿Cuáles son estos puntos de conexión o puntos de conexión con el cliente? Pues pertenencias a clubes deportivos, pertenencias a asociaciones,
ser de la misma región o del mismo país. Eso nos va a ayudar a generar rapport con el cliente, nos va a ayudar a crear una situación de distensión en el proceso comercial, nos va a generar marcadores somáticos que nos van a permitir vender más. Yo, por ejemplo, soy un fan del Barcelona, del equipo de fútbol del Barcelona, y siempre que sé que hay un comprador que es del Barcelona, intento agilizar mi conversación y relajarla hablando del último triunfo glorioso del Barcelona, aunque, como sabéis, últimamente hay pocos triunfos gloriosos del Barcelona. Pero esa conversación me va a ayudar a sintonizar, a buscar afinidad con el cliente y me va a producir un marcador somático que cuando el cliente tenga que decidir, se acuerde de mí. Por lo tanto, este sería otro tip del vendedor. En tercer lugar sería utilizar el nombre del comprador. El nombre del comprador es un sonido muy placentero para el que lo escucha. A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. El nombre, dijéramos, genera emociones muy positivas y estamos transmitiendo a nuestro cliente que sabemos quién es, que nos interesa, que lo conocemos. Por lo tanto, es importante utilizar el nombre del comprador. Y lo tenemos que utilizar con una frecuencia adecuada, ni mucho ni poco. Si lo utilizamos mucho va a resultar pedante. Y tenemos que utilizar el nombre de pila del cliente. Por ejemplo, mi nombre es Juan Carlos. A mí me gusta que me llamen Carlos, me gusta que me llamen Juan Carlos, pero realmente que me llamen Juan no me gusta. Activa mi ínsula, que es una parte del cerebro que está asociada con el asco, con la injusticia. Por lo tanto, es importante utilizar el nombre de pila o el nombre que le gusta al cliente. Yo en los procesos comerciales lo que he hecho durante mi larga experiencia comercial es simplemente decirle, José Antonio es como te gusta que te llame. Y eso es suficiente. Con eso ya podremos utilizar el nombre del comprador. Como cuarto tip, me gustaría hablar de la actitud positiva. Señores, estamos en un entorno de crisis sanitaria. La oferta cada vez es más amplia, dijéramos, y la demanda es cada vez menor. En el sector industrial del cual yo provengo, cuando inicié mi larga experiencia comercial, había unas 20 empresas para el tema del tratamiento del agua. Hoy hay más de 300. En el sector retail o el sector consumo pasa exactamente lo mismo. Hay una infinidad de productos para satisfacer las necesidades del mercado. Al mismo tiempo, el comprador es cada vez más infiel. En el sector industrial, yo me recuerdo hace 20 años que el comprador cogía mi teléfono y me decía, oye, Juan Carlos, necesito tal, tal. Hoy lo que hace es se mete en LinkedIn, se mete en Facebook y envía un conjunto de prescripciones técnicas sobre el producto y nos pide oferta a 20.000 proveedores. En el sector consumo es todavía peor. Aquí, por ejemplo, en España, el comprador lo que hace es se va al Corte Inglés, allí les atiende un comercial muy agradable, mira todas las opciones que puede comprar y cuando hay algo que realmente le gusta, se va a casa y practica el showrooming, es decir, busca en internet, en la página web, el que es más barato y a ese lo compra. En este entorno de mucha oferta y mucha infidelidad, el comercial debe tener una actitud positiva, porque dijéramos debemos de vivir en un océano de nos. Vamos a tener que aceptar muchos nos. Por lo tanto, el tener una actitud positiva es clave para aumentar nuestras ventas y nuestra eficacia comercial. Por otra parte, el mantener una actitud positiva, la neurociencia ha demostrado que genera endorfinas. Y la generación de endorfinas hace que mejore nuestra atención, nuestra memoria y nuestras habilidades neurocognitivas. Por lo tanto, siempre mantener una actitud positiva. Y al mismo tiempo, otro efecto en el puro proceso comercial. Si yo tengo una actitud positiva, yo voy a transmitir esa actitud positiva a través de las neuronas espejo a mi comprador y, por lo tanto, le voy a activar su núcleo accumbens. Y un cerebro con el núcleo accumbens activado, la neurociencia demuestra que nos va a decir que sí. Por lo tanto, una actitud positiva es clave para aumentar nuestras ventas y nuestra eficacia comercial. Y como último tip, me gustaría hablar sobre buscar el sistema preferencial comunicacional del comprador. Todos tenemos un sistema preferencial comunicacional. El sistema preferencial comunicacional es la manera como percibimos, cómo almacenamos y cómo codificamos la información. Todos tenemos un sistema preferencial comunicacional. Los visuales perciben, piensan, sienten con imágenes. Los visuales, dijéramos, lo hacen con imágenes.
Los auditivos lo hacen con sonidos y los kinestésicos lo hacen a través de las emociones. Por lo tanto, es imprescindible buscar el sistema preferencial comunicacional. Los visuales utilizan palabras visuales como, por ejemplo, claro, luminoso, me gustaría observar. Por ejemplo, dicen, me gustaría ver tu producto. En cambio, los auditivos utilizan sonidos. Me gustaría escuchar tu propuesta. Y los kinestésicos utilizan palabras relacionadas con el tacto, con el gusto. Por ejemplo, dicen, me gustaría probar tu producto. Las personas visuales hablan muy rápido y gesticulan con las manos hacia arriba. Los auditivos lo hacen modulando más su voz y lo hacen desde una posición más hacia abajo, gesticulando hacia abajo. Los kinestésicos lo hacen hablando más lentamente y su posición es muy relajada, están sentados en la silla. Por lo tanto, es trascendental buscar el sistema preferencial comunicacional del cliente y adaptar nuestro sistema preferencial al sistema preferencial del cliente. Hasta aquí mi ponencia. Para acabar, me gustaría que esta explicación que os he dado sobre las neuroventas, ¿por qué el vendedor de los zapatos brillantes no funciona? Estas metodologías para llegar al cerebro inconsciente de nuestro cliente, que es donde se producen el 95% de las decisiones, y estos tips del neurovendedor os permitan dejar de ser más aquel vendedor de los zapatos brillantes rancio y antiguo a ser un neurovendedor en el cual estéis interesados en crear una relación a largo plazo con vuestro cliente y realmente satisfacer las necesidades de vuestros clientes.